Jesucristo, reinas con poder, soberano. Gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra para que el Señor me dé voz, porque como sabéis ando un poco escaso estos días de voz. Voy a intentar no hablar muy fuerte. No estáis acostumbrados quizá a oírme hablar tan suave, pero hoy quiero cuidar la voz porque quiero terminar el mensaje. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos y te glorificamos a ti en esta mañana. Queremos darte las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hemos podido alabarte como tú te mereces. Hemos podido ahora estar presentes, Señor, para escuchar tu palabra, para que tú nos ministres, tú nos hables a través de tu santa palabra, Padre. Yo te pido que tú me uses como una vasija, Señor, que seas tú quien hable, que sea tu Espíritu Santo quien predique en esta mañana. Que yo simplemente sea un vaso que tú usas para tu honra y para tu gloria. Dame voz, dame fuerza, Señor, para poder terminar hoy este mensaje. Te doy la gloria y te doy la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pues nada, un saludo para todos, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a este culto de adoración, de alabanza al Señor que todos los domingos hacemos, celebrando así de esa manera el día del Señor, el día en que Él resucitó. Así que vamos a seguir. Os doy la bienvenida también a aquellos que nos siguen a través de redes sociales. Un saludo y sed bienvenidos a todos. Bien, quiero continuar en la misma línea de las semanas anteriores. Quiero continuar sobre el tema que, recordemos, se trata de que no debemos dejar que nuestras lámparas se apaguen, ¿no? Ese era el título, digamos, central. Hoy quiero centrar la meditación de la palabra siguiendo con lo que tratamos la última semana, que era sobre la obligación de velar y orar, estar pendientes, estar alerta de los acontecimientos y sobre todo orar, hablar con el Señor para que Él nos vaya mostrando las circunstancias y cómo debemos actuar en los tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Digamos que el mensaje hoy lo he titulado parcialmente, el mensaje de hoy, el llanto de Jesús. Sabéis que Jesús lloró 2 veces, ¿no? La Biblia habla, no sé, supongo que lloraría alguna vez más, pero la Biblia hace constancia de dos acontecimientos, de 2 pasajes donde dice que Jesús lloró. Y vamos a analizar los dos pasajes y vamos a ver el motivo por el cual Jesús lloró. Y el motivo también, quizás, porque el Señor también hoy llora. Vamos a verlo, si recordáis, en el huerto de Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos, y nos dice hoy a nosotros, su iglesia, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. La hora simboliza tiempo, ¿no? Tiempo kairos, tiempo cronos, el tiempo nuestro, no el tiempo de Dios. Y Dios nos exige o nos pide que utilicemos ese tiempo, el tiempo que le pertenece a Él, porque es el dueño de los tiempos, que le dediquemos tiempo a la oración, a velar, a estar pendientes, porque es una necesidad y sobre todo en los tiempos tan difíciles, como he dicho, que estamos atravesando. Jesús les dijo a sus discípulos, así que no habéis podido ni siquiera velar 1 hora. Yo te preguntaría, ¿cuánto tiempo dedicas al día a hablar con tu Padre Celestial? ¿Cuánto tiempo dedicamos, amplío la pregunta, a hablar con nuestro Padre Celestial para que Él nos aconseje, nos guíe a través de esa conversación de intimidad? No se trata de rezar, no se trata de hacer oraciones predeterminadas, oraciones escritas, sino algo que salga de nuestro corazón, algo espontáneo en ese momento,
La necesidad de hoy no es la misma que la de ayer, ni supongo que será la de mañana. Por eso nuestra oración no tiene que estar manipulada por ningún ser humano, ni siquiera repetir constantemente lo mismo. Es una relación abierta con el Señor. ¿Tú te imaginas que yo fuera a ti y te hablara siempre lo mismo? Quizá que te aburrieras, ¿no? Este hombre siempre me está contando lo mismo. Pues plantearos esa situación con nuestro Padre Celestial. Él quiere que tengamos la disposición de hablar con Él en intimidad. Por eso dice Jesús que busca un lugar secreto. Jesús se apartaba a lugares desiertos, dice la Biblia, para estar en una perfecta comunión con el Padre, para que nada le molestara. Sabemos que hoy en día, por el ajetreo, la vida, la casa, los quehaceres, pues quizás tengamos poco tiempo para apartarnos, pero te recuerdo que el tiempo le pertenece a Él. Y cuando tú dedicas tiempo de calidad a estar en su presencia, esa calidad, la primera o el primero en disfrutarla, eres tú, porque vas a tener guía para conducirte en ese día. Por eso David decía, de mañana te buscaré, de madrugada te buscaré. ¿Por qué dice de madrugada y no por la noche? Hay que buscar al Señor, hay que estar en oración, en continua, comunicación con el Señor, pero debemos empezar cada día. Las primicias tienen que ser para Él. Y veremos cómo el tiempo, el Señor nos lo va a dar para que todo lo que tengamos que hacer ese día nos salga bien. Cuando no lo hacemos así, aunque tengamos más tiempo físico, ese tiempo se va a recortar, se nos va a hacer incluso más corto, y las faenas que debamos hacer ese día quizás que no podamos terminarlas. Pero si le damos la primicia, le damos la prioridad a Dios, Dios te va a mostrar y vas a ser más ágil para desempeñar lo que tengas que desempeñar ese día. ¿Estáis entendiendo, hermano? Así que dice que no habéis podido velar ni siquiera una hora. Jesús estaba agonizando, era una oración como de agonía, pero no por lo que él iba a padecer, iba a sufrir, sino porque él veía las consecuencias que traería a la humanidad, y hoy también a la humanidad actual y a su iglesia, las consecuencias que trae la dureza de corazón. Cuando nos mantenemos tercos en nuestra posición, Dios no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras hacer, pero tienes que ser sabio. Mario ha dicho que el principio de la sabiduría no es la S, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor significa honra, respeto y obediencia. Si tú eres sabio, tienes que honrar a Dios en ese sentido, tienes que obedecer a Dios y tienes que respetar a Dios. Es un padre y podemos dirigirnos a Él de una manera familiar. La Biblia dice que podemos llamarle Abba Padre. Abba Padre es una palabra en arameo, que es el idioma que usaba Jesús para confraternizar con su familia, con los más íntimos. Era el idioma que se empleaba en la familia, dentro de la familia. Y por eso Jesús le dice, Abba Padre. Pero ese Abba Padre no significa menosprecio al Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces nos dirigimos a Él como si fuera nuestro colega, ¿verdad? Como si Él tuviera la obligación de escucharte. Él te escucha y Él te ama, Él quiere escucharte. Pero hay un principio bíblico que lo marca precisamente la palabra de Dios, que es que debemos honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre terrenales, ¿verdad? Además es el único mandamiento que tiene una promesa. Pues si Dios te dice que debes honrar a tu Padre físico y a tu Madre física, a tus padres terrenales, ¿cuánto más debes honrar a tu Padre celestial? ¿Estáis comprendiendo, hermano?
el mismo mandamiento es para nuestros padres terrenales que para Dios, con la diferencia de que nuestro Padre Celestial es el mejor Padre. Hay buenos padres terrenales, yo no tengo nada en contra de mis padres terrenales, ellos me han enseñado en lo que ellos han creído que era la verdad y me han educado en una línea de respeto, de obediencia a las autoridades, de obediencia y de respeto a la gente, a las personas mayores. Yo cuando era un niño y montaba en el autobús y veía a una viejecita, a una mujer embarazada, yo le cedía mi asiento. Hoy en día no se hace eso, se han perdido valores. O sea que, aunque mis padres no eran creyentes de la forma que nosotros entendemos como creyente, me educaron en un entorno de respeto y de honra a los demás. Eso significa temer a Dios, de alguna manera. Nosotros, como creyentes y entendiendo la palabra de Dios, que la entendemos o la debemos entender, tenemos que saber que debemos tener comunión con nuestro Padre Celestial. Depende de la comunión que tengamos con Él, seremos bien aconsejados o mal aconsejados. Hay quien suele, ante problemas y dificultades, suele aconsejarse, incluso buscan consejo en personas que ni siquiera son creyentes. Mira tú qué necedad más grande. Cuando Dios ha puesto la Iglesia para que nos ayudemos mutuamente, la Biblia dice que de hacer el bien y de la ayuda mutua no nos olvidemos, y eso va dirigido a la Iglesia. Entonces, hacer el bien y ayudarnos mutuamente es una obligación que tenemos. Si tú tienes un problema, ve a tu hermano que con más confianza tenga, ve a tu pastor, ve a tu esposo, ve a tu esposa, pero no busques consejo en personas que no conocen a Dios, incluso lo niegan, incluso le acusan a Dios de todo el mal que pasa en el mundo, cuando el mal que pasa en el mundo es culpa tuya y culpa mía, es culpa del ser humano, por su egoísmo, por su ansia de poder. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay conflictos entre las naciones? Por el ansia del dinero, el egoísmo y el poder. En la Iglesia no debe actuar ese tipo de sentimientos ni de tendencias. Dios nos ha llamado a hacer el bien, que quiere decir hacer todo el bien que podamos, dentro de nuestras posibilidades, y de ayudarnos mutuamente. Si tienes un problema, no busques ayuda afuera. Primero tienes a Dios para tener comunión con Él y que a través del Espíritu Santo te muestre. Luego, si estás casado o casada, tienes a tu esposo, tienes a tu esposa. Y luego tienes a los pastores, a los ministros que Dios ha puesto. ¿Por qué tenemos que ir por ahí dando palos de ciego y arruinando nuestra vida? Nuestra vida física, nuestra familia y también nuestra vida espiritual. Nos engañamos a nosotros mismos cuando hacemos eso. Hermanos, abramos los ojos. Lo tenemos fácil, no es tan difícil aceptar los consejos de la palabra de Dios, no es tan difícil dejarse guiar por el Espíritu Santo. A veces somos tercos, duros. La Biblia lo llama, que ahora, si nos da tiempo, profundizaremos, lo llama dureza de corazón. Cuando la semilla cae entre piedras, ¿qué ocurre? Que no echa raíces. ¿Por qué? Porque hay dureza. Esa semilla que cae sobre pedregales no echa raíces y al poco tiempo se seca. Por eso nuestro corazón tiene que ser un corazón blando, sensible, tierra fértil, donde la palabra de Dios cae, echa raíces y produce el fruto deseado. Lo contrario es necedad, dureza de corazón, que no nos lleva a ningún lugar, egoísmo, soberbia, rebeldía. Hermanos, un verdadero cristiano no puede andar en esos tipos de cosas.
no debe ser soberbio. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Qué estamos aprendiendo de Jesús? Si analizamos la palabra de Dios, ¿vemos algún pasaje en el que el Señor Jesucristo actuó con soberbia? ¿O no fue humilde? Perdonó incluso a sus enemigos. Y el apóstol Pedro dice que el que quiera ser su discípulo debe andar como él anduvo. Si tú quieres ser, y en las clases que hemos comenzado, que espero que este jueves pueda seguir, sobre lo que es un verdadero discípulo, Dios nos ha llamado no a ser creyentes, sino a ser discípulos. Id y predicar el Evangelio a toda creación, a toda criatura. Discipular es hacer discípulos. Todos los discípulos son creyentes, pero no todos los creyentes actúan como discípulos verdaderos. Ese es el problema de la iglesia de hoy en día, que hay muchos oidores y pocos hacedores. Escuchamos, sí, se nos predica continuamente, se nos exhorta, se nos anima, pero yo hago lo que quiero, a mí nadie me dice nada. Además se vuelven contra ti. Ya lo dice la palabra de Dios. No darle perlas a los cerdos. Y no estoy llamando cerdo a nadie. Estoy nombrando un versículo de la Biblia que significa: no pierdas el tiempo con la gente dura de corazón. Ora, eso sí, intercede, lucha en oración y en intimidad con el Señor por ese tipo de personas que abundan en las iglesias, hermano, y es un problema serio. Ora, intercede, pero no pelees con los necios. ¿Sabéis que los necios contagian a los sabios? Es un virus que se contagia. Por eso la Biblia enseña que no debemos juntarnos con necios. Que se junta con necios acaba necio. El que se junta me refiero al que comparte ideas con un necio, no que hable con él, intente instruirlo, ayudarlo, sí. Pero dice que cuando dos ciegos se cogen de la mano, ¿qué ocurre si hay un hoyo en la carretera? Que ambos van al hoyo. El que se junta con un cojo, al tiempo, si no cojea, ranquea, dice un refrán popular. También hay un refrán que dice: al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. También habla de eso, de alinearnos con la gente sabia, con la gente que teme a Dios, la gente que anda honrando a Dios, que hay muchos también. Pero la tendencia del ser humano y de muchos creyentes es seguir a aquellos que no andan en el orden de Dios, porque no tenemos discernimiento, porque nuestras lámparas están vacías, no tienen aceite, no estamos llenos del Espíritu Santo, no tenemos el discernimiento para darnos cuenta de la realidad de las cosas. La Biblia bien sabia nos advierte: ojo, que nadie os engañe, lo repite Pablo, lo repite Pedro, el propio Jesús. De cierto, se hacía hincapié, repetía las cosas para abrirnos los ojos. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, hermanos. ¿Qué significa? Es que me podríais preguntar, eso queda como muy espiritual, poner los ojos en Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué significa poner los ojos en Jesús? Poner la mira en su palabra. Conocer a Jesús es conocer su palabra. Conocer su palabra es conocer a Jesús. Porque Jesús es el verbo, es la palabra,
hecha un ser humano. Entonces, si tú quieres poner los ojos en Jesús, tienes que escudriñar, tienes que comerte la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan que ha bajado del cielo, el verdadero pan. Mucha gente no lo entendía y los propios discípulos decían, dura palabra es esa, ¿quién la puede comprender? ¿Cómo te vamos a comer? Yo soy el verdadero pan que ha bajado del cielo, dijo Jesús. Estaba refiriéndose al pan espiritual, a la comida espiritual que necesitamos cada día, que es su palabra. Y no solamente para aprender y conocer versículos, y muchos se saben incluso la Biblia de memoria y no creen en Dios. Hay muchos expertos, escritores, personas famosas que conocen las Escrituras, que tú las oyes hablar, y pues si este no cree, y te nombra 40 versículos. Pero no se trata de conocer de memoria, de memorizar los versículos. Hay que memorizarlos. Es bueno memorizar la Biblia. Pero es necesario actuar sobre la Biblia. Vivir lo que la Biblia dice. Hacer lo que la Biblia hace. Y el primer beneficiado vas a ser tú, voy a ser yo. Porque así lo promete su palabra. Y Dios es un Dios que promete y cumple. Si las promesas de Dios no se cumplen en tu vida, analiza tu vida. Pon tu vida en orden con el Señor. Y entonces empezarás a recibir las promesas de Dios. Dios nos ama. Y nos ama de una manera que el ser humano no puede entender. Es ese tipo de amor. Es un amor, digamos, que nadie comprende. Hoy en día decir que ames a tus enemigos, ¿cómo voy a amar yo a alguien que está en contra mía? Al contrario, si puedo me vengo de él. Eso es lo que el mundo hoy en día entiende. Por eso cuando se habla del amor ágape, del amor verdadero, del amor de Dios, de ese amor que no te pide nada a cambio, que te ama, porque Dios, su esencia es amarte. Ahora, Él no, aparte de amarte, también es un Dios justo. Y Él te marca el camino a seguir. Te da la libre voluntad de tú elegir el destino. No eres una marioneta en sus manos. Porque si fuéramos nos quejaríamos también. Hoy en día culpamos a Dios de todo lo que nos ocurre. Pero si nos manejara Él y dijera, no, por aquí no vas bien, vente para acá, y te cambiara de sitio, dirás, Señor, ¿por qué no hago lo que yo quiero hacer? Nos quejaríamos también. Por eso tienes libre voluntad. Tienes libre albedrío, que se llama, para decidir tu vida, para decidir el destino final, tu meta. La ley es bien clara, la ley, digamos, física, la ley humana. Todo el mundo intenta respetar la ley, ¿no? Porque la ley, si no hacemos las cosas de acuerdo a como la ley dice si robas, tiene unas consecuencias, ¿verdad? No estoy hablando de las consecuencias bíblicas, estoy hablando de la ley normal. Si tú robas, te coge la policía y te encierran, ¿no? Si tú matas, hay un juez que te juzga y te manda a prisión. Eso es ley, ¿no? Pues también existe una ley, la ley de Dios, que es la justicia de Dios. La justicia humana, tú te puedes escapar quizá buscando testigos falsos o yo qué sé, pero de la justicia de Dios, de la verdadera justicia, nadie se escapa. Y justicia significa dar a cada uno lo que merece. Dios te ama, pero tú decides. Si tú cometes algo que viole la palabra de Dios, si tú cometes algo que viole la ley de Dios, vas a tener consecuencias porque hay un juez justo, que te va a juzgar. ¿Y qué ocurre con aquellos que son culpables? ¿Qué hace un juez natural, un juez físico, un juez de la ley de la tierra? ¿Qué hace un juez?
Te juzga y ¿qué? Ale, no hagas nada más eso, vete a tu casa porque no te aconsejo que sigas haciendo eso. Es lo que hace un juez. O te dicta una sentencia y tienes que cumplirla. Hay una teoría, hay una falsa opinión, yo la llamo una gran mentira, que es creer que puesto que Dios nos ama, nos va a perdonar a todos. Y al final, como somos sus hijos, esa es otra de la gran mentira, no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios, y nacemos hijos de Adán, con la naturaleza pecaminosa de Adán, y tiene que haber un nuevo nacimiento en nuestra vida, para que podamos ser salvos, para que pasemos a cambiar de padre. A los suyos vino, Jesús vino a su propio pueblo y su propio pueblo lo rechazó. Pero dice y añade, a todos aquellos que lo reciban, que lo acepten, se les da el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. No te creas la mentira de que todos somos hijos de Dios, porque no es así. Yo preguntaría, si al final Dios, que es amor, que su esencia es el amor, perdonara a toda la humanidad, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué vino Jesucristo? Si al final Dios, que es tan bueno, que es tan amoroso, como decía Jonás, ¿no? Yo sé que tú, como eres, que tú eres Dios de amor, un Dios de misericordia. Yo sabía que tú ibas a perdonar a Nínive. Le reprochaba a Dios que tuviera misericordia. Pero Dios le mandó a Jonás que les predicara, con el propósito de que al predicarles se arrepintieran. Y él, a regañadientes, porque sabéis que Nínive pertenecía a los asirios, y los asirios con los judíos no se llevaban bien. Entonces Jonás, que era judío, dice, no, yo, ¿cómo voy? Que se condénalos, manda fuego, mándalos, si son rebeldes. Luchó con Dios en ese aspecto, y Dios le hizo ver que Él no hace acepción de personas, y que si las personas se arrepentían, Dios las perdonaba, fueran asirios, judíos o lo que fueran. Pero Él a regañadientes fue predicando y se arrepintieron todos. Personas que dice la Biblia no sabían ni cuál era su mano derecha. Todos se arrepintieron, comenzando con el propio rey de Nínive. Y eso le causó a Jonás un cabreo enorme. Yo sabía que tú eras así. Yo lo sabía. Por eso cuando tú me mandaste a Nínive, yo me fui a Tarsis. Por cierto, Tarsis es Cádiz, ¿no? ¿Lo sabíais? Allí es tu pueblo. La misericordia de Dios es grande, pero necesita nuestro arrepentimiento, hermanos, para que podamos alcanzar la salvación. Él nos ama. Él ideó el plan de salvación, que no es una religión. Las religiones son los planes que el hombre ha inventado. Son los delantales, los paraguas para cubrirnos, para protegernos. Las hojas de higuera que se puso Adán y Eva, ¿verdad? Eso simbolizan las religiones, pero ninguna religión te salva. El plan de Dios se llama Jesucristo. Y si tú aceptas a Jesucristo, recibes la salvación. No hay otro camino, hermano. Busca el camino que quieras. Acopla tu vida, acopla la Biblia a tu vida. Coge lo que te interesa y lo que no, déjalo, que es lo que hacen muchos. Muchos se agarran a que Dios es amor, y no es mentira, Dios es amor, pero también es justicia. El amor y la justicia van de la mano, hermanos. Lo mismo que la disciplina. El padre que ama a un hijo lo disciplina, lo castiga, quiere decir, cuando comete alguna fechoría.
lo castiga porque lo ama. Porque no quiere que se pierda ese hijo. Y a veces nos cuesta aceptar la disciplina. La disciplina es algo que hace daño o en el momento de aplicarla a nadie le gusta, ni incluso al que la aplica. No nos gusta, a los que tenemos que aplicar disciplina no nos gusta aplicarla. Pero sabemos que es una necesidad. Pero al que la recibe todavía menos. En el momento que se recibe una disciplina es algo que no podemos aceptar, pero luego nos damos cuenta. Si recapacitamos y con el tiempo nos damos cuenta que eso ha sido para nuestro bien. Yo no entendía cuando era un niño que mi padre me castigara o me encerrara me prohibiera salir, me encerrara en mi habitación. Y yo decía, ¿qué padre más injusto tengo? ¿Qué pastor más injusto tengo? ¿Verdad? Hoy podríamos aplicarlo así a la iglesia. Pero yo al tiempo me di cuenta que lo que hacía mi padre era para mi bien. Porque al final la disciplina da su fruto. Y el fruto es reconocer que podemos estar equivocados. A veces nos cuesta. Reconocer que estamos equivocados nos cuesta. Pero eso es humildad, hermanos. Reconocer tus fallos, reconocer tus pecados, reconocer tus debilidades, significa ser humilde, ser como Jesús. Y Jesús no tenía ningún tipo de estos problemas. Pero Él se humilló, hermanos, se humilló, se despojó, se quitó el traje de su divinidad, se hizo un hombre como tú y como yo. Enfrentó la tentación como tú y como yo, siendo hombre. Muchos dicen que Jesucristo era Dios y por eso pudo vencer la tentación. No. Cuando Jesús venció la tentación, se había despojado de su divinidad. Es como cuando un policía se quita el traje. ¿Qué pasa cuando un policía va por la calle sin traje de policía? Porque ha perdido la autoridad. Ahora, si tú ves venir un policía con su gorrita, con sus galones de sargento o de capitán o de lo que sea, tú lo ves venir, tú aceptas esa autoridad, ¿verdad? Pero Jesucristo se quitó el traje, se hizo hombre y se humilló a sí mismo. O sea, nadie lo humilló, Él mismo se humilló y tomó la forma de siervo, de sirviente, de servir a los demás. Hay personas que tampoco sirven en nada a la iglesia. Van a la iglesia porque le han enseñado a ir desde pequeños, van a la iglesia, pero no les digas que hagan nada en la iglesia, que ponen mil excusas. Siempre hay una excusa para no. Hermana o hermano, necesitamos gente para este sábado que hay que limpiar la iglesia. No, yo es que tengo un compromiso. Hermano, esta semana te toca el kiosco. No, yo es que resulta que esta semana viene mi hijo a comer y no puedo. Nunca están dispuestos a hacer nada para la iglesia. Pero viven ahí en la nube. Baja de la nube ya de una vez. Recordar en el monte de la transfiguración que le dijeron a Jesús sus discípulos cuando se apareció Moisés y Elías. Dice, Señor, vamos a hacer 3 tiendas de campaña. Vamos a hacer 3 tiendecitas y aquí estamos muy bien con Elías, con Moisés, contigo. Y vamos a quedarnos aquí en el monte. No, hay que bajar abajo. ¿Habéis visto la gloria de Dios? Habéis estado un tiempo en la gloria de Dios, pero hay trabajo abajo. Tenéis que bajar abajo. Eso es lo que no entiende mucha gente. Y lamentablemente llevan años y años en la iglesia, su familia no funciona, no se les ven frutos. Y es porque viven en la nube, no bajan al piso. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Y predicar el Evangelio.
Predicar el Evangelio es también dar testimonio en la iglesia, limpiando la iglesia, barriendo. Ese no es mi ministerio es la intercesión. Muy bien, ese es el ministerio de toda la iglesia. Todos tenemos ese ministerio, interceder. Mi gran ministerio es evangelizar. Sí, toda la iglesia tiene ese ministerio. Pero tú cuando sirves al Señor en lo poco, te va a poner en lo mucho. Y eso es lo que muchos no entienden. Porque Dios no nos ha llamado a barrer la iglesia. Yo tengo otro ministerio. Eso es soberbia, orgullo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, Lucas 19, verso 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, cuando llegó hoy cerca de su iglesia, al verla, lloró sobre ella. Yo pregunto aquí, ¿lloraría Jesús de ver a su iglesia hoy? ¿Lloraría? Versículo 42, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Jesús está diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, como parte de mi iglesia, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz, entendieras lo que significa el Evangelio, entendieras lo que significa servir a Dios, pero está oculto? ¿Por qué se oculta a muchas personas y no comprende lo que significa el Evangelio? ¿Por qué creéis que muchos no sirven a Dios como Dios se merece? Precisamente porque están ocultos a sus ojos la verdad y la realidad del Evangelio. Hay como un velo que impide que puedan ver. Y quizá estén a gusto ahí en esa situación y por eso el velo sigue estando. Esa situación de que la gente te halague y te diga, uy, qué bien oras, qué buena intercesora eres. O intercesor, y no ni hombre ni mujer, aquí van todos en el mismo saco. Muchos hoy, hermanos, son incapaces de entender, están cegados por las mentiras y no reconocen la verdad del Evangelio. Jesús llora precisamente por la dureza del corazón que hay en ese tipo de personas. Jesús llora porque sabía las consecuencias que el rechazo, porque sabéis que Jerusalén le rechazó, su pueblo le rechazó al Mesías que Dios había enviado a su pueblo, fue rechazado por su propio pueblo. Hermanos, Jesús lloró por eso, por la dureza del corazón que había y que sigue habiendo hoy en parte de su iglesia. Rechazamos muchas veces la verdad, no nos damos cuenta de que caemos en la mentira muy fácilmente porque alguien nos halague o nos diga, oye, yo te voy a poner en tal sitio, tú deja la iglesia donde estás, que yo te voy a levantar como pastor, o te voy a poner en tal sitio, en tal... Mentiras, falsedades, engaños. Las iglesias no crecen así, hermanos. Bíblicamente las iglesias no pueden crecer robando miembros de otras iglesias. Eso es el espíritu del anticristo, la división, hermanos. Sepamos lo que es el Evangelio. Sepamos cómo Dios quiere dirigir a su iglesia hoy. Dios quiere dirigirla a través de la verdad. Tú, si quieres ser libre de todos estos problemas, de todos estos engaños, de estas mentiras, agárrate a la verdad. Y esa verdad te va a hacer libre, hermano. Agárrate a Jesucristo, agárrate a lo que predicó Jesucristo, a lo que le transmitió a sus discípulos, que yo creo que es lo que se predica aquí. ¿Qué necesidad tengo yo de tomar alimento contaminado en otro sitio?
Hay alimento que no está contaminado, pero todo lo que sale en internet, no me cansaré de decirlo, porque yo analizo, yo entro, yo estudio, yo veo. El 95% de lo que sale supuestamente cristiano no tiene nada que ver con el cristianismo. Son falacias, son mentiras, son maneras de engañar a la gente, de engañar a las ovejas. Porque ¿sabéis una cosa? ¿Por qué se nos llama ovejas? Porque tenemos un gran poder de despiste. Nos despistamos muy fácilmente. Tú a una oveja la sacas del redil, la pones a 5 metros y no sabe volver al redil. Todo lo que ocurre en la Biblia, se nombra en la Biblia, la simbología de las ovejas, del pastor, todo esto es por eso, para que nos hagamos a la idea de que necesitamos ser guiados, porque si no nos perdemos. Acepta la guía que Dios ha puesto en tu vida. No desperdicies tu vida por ahí, porque alguien te halague el oído. Dice, ¿cómo quisiera que hoy mi iglesia entendiera el verdadero evangelio y viviera en la paz que yo transmito? Versículo 43 anuncia las consecuencias. Dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. El problema, hermanos, que cuando nos desviamos, cuando no andamos en la verdad, la consecuencia también la paga nuestra descendencia, nuestros hijos. Arrastramos a nuestra familia a la perdición. Dice, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste, o sea, no te diste cuenta el tiempo en que te visité. No te das cuenta del tiempo en que estás viviendo, hermano. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos cerca de la segunda venida de Cristo. Y el Señor quiere abrirnos los ojos en ese sentido. Porque si no nos abrimos los ojos, esos tiempos, los acontecimientos que están ocurriendo nos van a destruir. El ladrón vino para robar, matar y destruir. Eso se está cumpliendo. Se ha cumplido siempre, ¿no? Pero hoy con más fuerza. El diablo que está vencido, que nosotros no tenemos que vencer al diablo, ya lo venció Jesucristo, lo único que tenemos que hacer es resistirlo, hacerle frente. Pero antes de resistir al diablo tenemos que ponernos en obediencia a Dios, someternos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá. Ese es el orden, hermanos. A veces andamos peleando con el diablo. Si el diablo está vencido, hermanos, acéptalo. Lo venció Cristo. Tú solamente tienes que hacerle frente y decir, no, te reprendo en el nombre de Cristo, no en tu nombre, porque si no te come. ¿Quién eres tú? A Pedro conozco, a Pablo conozco, pero ¿quién eres tú? Cuando tú usas el nombre de Cristo, ese nombre tan precioso que nos ha dejado con tanto poder, no precioso en lo bonito, sino en gran precio, el gran precio que tiene el nombre de Cristo, el gran valor y la gran autoridad que tiene. Cuando tú utilizas ese nombre, el diablo huye. Te aplastarán contra el suelo, está diciendo Jesús. Serás destruida por completo y no dejarán en ti una sola pared. Todos morirán y sufrirán todo esto porque no quisiste reconocer por tu dureza de corazón que Dios me ha enviado a salvaros. Esas son palabras de Jesús. Seréis destruidos porque no aceptáis que yo he venido a salvaros. Pero necesito vuestro arrepentimiento. Necesito la parte que te corresponde hacer a ti. Dios cumple su parte, claro que la cumple, pero nosotros tenemos que cumplir la nuestra. Y la salvación comienza con el arrepentimiento, el pedir perdón por nuestros pecados y en ponernos en obediencia a Dios.
Y entonces somos admitidos en la familia de Dios, que eso es un gran privilegio, hermano. No quisieron reconocer por la dureza de corazón que Dios lo había enviado a salvarlos, y hoy también ocurre lo mismo con su iglesia. Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén, pero llora hoy también sobre la ciudad, sobre su pueblo, sobre su iglesia, porque también hay dureza de corazón, hermanos. Debemos regar nuestro corazón, arrancar toda piedra y dejar un suelo fértil para que la palabra de Dios caiga y pueda dar su fruto. Jesús llora, dice, sobre la ciudad de Jerusalén. Él quería ser reconocido como el Mesías Salvador que habían anunciado los profetas, pero no fue así. Los judíos esperaban, eso sí, esperaban un libertador armado poderosamente, que peleara contra los romanos, contra la opresión de Roma. Pero al ver que las armas de Jesús eran el amor, la misericordia, la paz, le despreciaron, hermanos. ¿Sabéis lo que significa despreciar? No valorar lo que Dios les había enviado, el Mesías, el Salvador. Lo despreciaron. Y hoy en día ocurre lo mismo, porque hay una gran enseñanza hoy para nosotros. Hoy espiritualmente está ocurriendo lo mismo. Muchos no se dan cuenta que el tiempo de la segunda venida, de la segunda visitación de Jesucristo se acerca. Y solamente una iglesia fiel, pura y santa marchará con Él. Hermanos, agarrarse a eso. Solamente una iglesia fiel, pura y santa va a marchar con Él. Y que el resto sufrirá la muerte eterna, la segunda muerte, la condenación eterna, hermanos, y la sufrirán porque no han querido reconocer al enviado de Dios. No han querido reconocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros como iglesia, hermanos, y estoy terminando, ante esta gran verdad, no podemos ser descuidados y dejar que nuestras lámparas se apaguen por falta de aceite, por falta de la unción del Espíritu Santo, por ese combustible que es el Espíritu Santo. Jesús lloró, hermanos, porque su corazón se entristeció al ver la indiferencia espiritual que había en su pueblo, que recibió de parte de su pueblo, y que hoy llora también por el mismo motivo, por la indiferencia, por el pasotismo que hoy existe en parte no de todos, porque Dios siempre tiene un remanente de personas fieles a Él, que le siguen con respeto, con obediencia y le honran. Había entrado, si recordáis, había entrado en Jerusalén en medio de una gran aclamación popular, ¿verdad? El célebre Domingo de Ramos, ¿no? Cuando entró Jesucristo en Jerusalén sobre un pollino, todo el mundo lo aclamaba, porque pensaban que era el libertador, ese libertador armado que les librara de la opresión romana. Pero cuando se dieron cuenta de que la naturaleza del reinado de Cristo no era lo que esperaban, los mismos que le aclamaron le dijeron a Pilatos: ¡crucifícale! Los mismos que le aclamaron cuando se dieron cuenta de la naturaleza del reinado de Cristo, que era el amor, la misericordia, la paz, le gritaron a Pilatos: ¡crucifícalo! Tremendo, ¿verdad? Eso lo vemos en Marcos, y ya termino, en Marcos capítulo 15, versículos 12 al 14. Dice: respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡crucifícale! Versículo 14, Pilatos les decía: pues qué mal ha hecho este hombre. Pero ellos seguían gritando con más fuerza: ¡crucifícale!
Qué pena, ¿verdad? Dios envía una solución al mundo, a la humanidad. Envía el Mesías prometido que los iba a liberar de la condenación eterna. Y su mismo pueblo lo llevó a la cruz. No caigamos nosotros en el mismo error, hermanos. No aclamemos a Jesús y cuando vemos que no actúa como yo quiero que actúe, porque a veces nos hacemos dioses a nuestra medida. Creemos que Dios tiene que hacer lo que yo digo. Yo digo que esto no es pecado, pues no es pecado, aunque Dios diga que es pecado. Y muchas personas actúan así. Hermanos, pecado es lo que dice Dios que es pecado, no lo que yo digo que es pecado. No lo que yo consiento o afirmo que es pecado. No, yo lo que hago no es pecado, pero si la Biblia dice que es pecado, tú no puedes ponerte en contra de Dios. Porque pecado es lo que Dios dice que es pecado. Pecado es lo que la palabra de Dios dice que es pecado, y no lo que tú pienses que es pecado. Amén. Estaban ciegos, hermanos, a la verdadera naturaleza de amor, de misericordia y de paz del reino que Jesús predicaba. Estaban ausentes, estaban ciegos sobre esa naturaleza del reinado de Cristo. Cómo quería ser el reinado de Cristo, cómo quería reinar Cristo en su pueblo, a través del amor, de la misericordia y de la paz. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí. Doy gracias a Dios porque he podido llegar hasta me ha durado la voz. Entonces lo dejamos aquí. Seguiremos la semana que viene también analizando el tema que estamos tratando, porque necesitamos que las lámparas estén llenas de aceite, hermanos, para poder distinguir todo lo que está ocurriendo. Que Dios nos dé la sabiduría y que pongamos los ojos en Jesús, en su palabra, para tomar cualquier decisión que tengamos que tomar. Amén. Bien, porque Dios les bendiga.